Saludos audiencia. Continuamos concientizando sobre nuestro bienestar y salud y es por esto que hoy le damos un vistazo a nuestra nutrición. Acompáñenos junto a la dietista del año 2020 aquí en Vistazo a la Ciencia desde los ojos de la audiencia. Y bienvenido de regreso a un vistazo a la ciencia, donde hablamos de ciencia a los ojos de la audiencia, como siempre. Mi nombre es Dr. Félix Rivera Mariani y me acompañan mis colegas y cofundadores de Vistazo a la Ciencia, Albercia Mina Rodríguez y Lorraine Vélez Torres. Y hemos hablado de bienestar de salud, creo que por las pasadas 3 semanas. Pero cuando hablamos de nutrición, chicas, ¿qué les viene a la mente? Lorraine. Yo pienso en frutas y vegetales y comer saludable. Y mi colega Alberci, ¿qué te viene a la mente? Sí, igual que Lorraine, yo pienso en comida saludable, muchos vegetales y comida preparada en casa. Ok, bien. Yo no le voy a decir lo que me viene a la mente porque creo que me regaña la invitada de hoy, pero yo lo voy a decir. Cuando pienso en nutrición, a veces pienso que voy de San Juan para Arroyo y me desvío por Calle y subo por una cuesta bien famosa por allí en Calle que le dicen Guabate, que hay por ahí mucha nutrición, pero eso es nutrición incorrecta y creo que nuestra invitada de hoy nos va a regañar. Pero al ver si cuáles son los recordatorios que le tienen la audiencia. Importante que le den like y luego share para que nos acompañen a poner en perspectiva la importancia y estar conscientes también de tener un balance en nuestra nutrición. Así que Lorraine, quien es nuestra invitada, que nos va a hablar mucho de nutrición y nos va a decir si lo que dice el doctor de esa cuestita es nutricional. Uy. Yo la conozco, nos va a regañar. Nuestra invitada de hoy es la licenciada Marieli Rosado Martínez, quien es dietista y nutricionista del programa Healthy Path Market y también fue galardonada la dietista del año 2020 según el Retail Dietitians Business Alliance. Anda, y me dicen que también ella fue tu roommate y cuando te venía a visita, ella cocinaba en un 2x3 todo tipo de cena, que no había excusa para no tener buena nutrición. Ay, perfecto. Bueno, como siempre, vamos a darle una bienvenida a nuestra audiencia de Facebook, YouTube y Twitter. Un saludo a nuestros colegas de organizaciones hermanas que también se dedican a divulgar y comunicar ciencia a toda nuestra audiencia allá de sus nichos y trincheras. A todos y todas los nutricionistas y dietistas de Puerto Rico, un caluroso saludo a toda la audiencia y seguidores de la licenciada Rosado Martínez y al equipo campeón allá en del Healthy Path Market de los Econos de Isabela, San Sebastián y Aguadilla Gate número 5. Y al ver si cuál es la frase del día. La frase del día dice: Good nutrition creates health. Ahí se nos congeló un poquito Alberci. Ahora sí, Alberci. Volví. Ok, comienzo otra vez. Good nutrition creates health in all areas of our existence. All parts are interconnected. Lo que quiere decir es que nuestra buena nutrición crea salud en todas las áreas de nuestra existencia y que todas las partes están interconectadas. Excelente. Y ahora sí que vamos a traer la invitada de hoy, la licenciada Marieli Rosado Martínez, directamente desde la montaña allá en Agua. No sé si ustedes ven el background de la licenciada Rosado Martínez. Estamos todos celosos aquí del background de la licenciada. Saludos, licenciada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Saludos a todos. Un placer estar con ustedes en esta tarde. Imagínense, yo estoy súper bien aquí cogiendo un poquito de vitamina D. No, ya veo. Estamos bien seguros que usted está súper bien allá con ese background.
tan espectacular que tienen el día de hoy. Bueno, licenciada, comenzamos preguntándole qué usted opina de esa frase del día, antes de que me dé el regaño. No los vamos a regañar hoy. Miren, esa frase es espectacular porque nos recuerda que la nutrición no es solamente un pedacito de nuestra vida, ¿verdad? Sino que todo lo que alcanzamos con una sana alimentación se refleja en absolutamente todas las partes de nuestra existencia. Es nuestra salud, son esas energías cuando salimos de casa, tiene que ver en todo lo que comprende un estado completo de salud. Perfecto. Y antes que comencemos con las preguntas, se me olvidó que tenemos vía telefónica a nuestra nueva adquisición, Vistazo a la Ciencia, Andrea Semidey Rodríguez, del barrio Almácigo en Yauco. Saludos, Andrea, ¿nos escucha? Hola, saludos a todos. Perfecto, es que tenemos el equipo completo en vivo y a todo color. Bueno, pues ahora sí, le dejo con las muchachas. Y como no me regañó, pues no me puede regañar al final de la charla, licenciada. Bueno, adelante. Bueno, muchacha. para continuar con la discusión, licenciada, ¿cómo nos puede definir lo que es el concepto de dieta balanceada? Claro que sí. Ahora, les voy a definir ese concepto cambiándole un poquito a la palabra, porque cuando escuchamos la palabra dieta a veces nos asustamos porque nos suena como algo restrictivo, ¿verdad? Así que a mí me gusta más utilizar la palabra alimentación, una alimentación balanceada. Así que, ¿cómo lo podemos definir? Pues definitivamente que cuando nosotros buscamos una alimentación balanceada, queremos ocupar varias áreas, igual que la definición, que esa frase que compartimos al principio. Así que balanceado significa que nosotros logremos utilizar alimentos de varios grupos que cubran las necesidades que tiene nuestro cuerpo. Así que no sea todo de un solo grupo. A veces pensamos en nutrición y nos acordamos de los vegetales, como ustedes estaban hablando al principio, y eso está excelente, pero para que realmente sea balanceado, necesitamos también tener alimentos de todos los grupos que vamos a mencionar en el. Excelente. Bueno, no me regañó la licenciada, así que estamos bien hasta ahora. Bueno, muchas gracias por esa excelente definición, licenciada. Adelante, muchacha. Así que, cambiando el concepto de alimentación balanceada, si nos puede dar algunos ejemplos de beneficios que nos pueden dar entonces tener esa alimentación balanceada. Sí, tenemos muchos beneficios y miren cómo la nutrición es tan importante y tan que nos cubre en 3 posibles etapas en nuestra vida. Y no me refiero a la edad, sino en que me refiero a prevención, tratamiento y evitar complicaciones. Y voy a abundar un poco en cada una. La nutrición es muy importante en prevención, ya que estamos velando por nuestra salud antes de, porque no queremos velar por ella ya cuando enfermos, cuando tengamos problemas de salud. Así que esa primera parte de prevención es bien importante. Necesitamos cubrirla, tener una alimentación balanceada para que cuando nos hagan esos exámenes de laboratorio no tengamos de azúcar, ni de colesterol, ni triglicéridos, todos esos laboratorios que reflejan cómo los niveles de nutrientes en nuestro cuerpo están en el momento. Así que esa es la 1, ¿verdad? Prevención. Número 2, tratamiento. ¿Qué pasa? Queremos prevenir, pero hay veces que ya estamos con alguna condición de salud que la podemos traer en nuestra genética, que puede simplemente llegar a nuestra vida y no significa que estamos tarde para una alimentación balanceada, porque la nutrición trabaja también para ayudarles a mantener el control. Hay ciertas condiciones crónicas como es la diabetes, ¿verdad? Que la vamos a tener, si ya la tenemos, va a ser de por vida, pero con una alimentación balanceada podemos controlar esos niveles de glucosa, que no estén esos picos alterados ni hacia arriba ni hacia abajo tampoco. Así que esa es la segunda, tratamiento. Y la tercera, que es evitar complicaciones, es que si ya la condición lleva muchos años con nosotros, tampoco estamos perdidos. La nutrición nos puede ayudar a evitar que siga progresando. Y sabemos que igual que nuestros medicamentos, que algunos tienen efectos secundarios, pues las condiciones también tienen efectos secundarios. Ciertas condiciones de salud pueden llevar a que puede ser que nos sintamos diferentes, que se vayan dañando los nervios, diferentes órganos. Así que una sana alimentación previene muchas veces esas complicaciones. Miren cómo estamos en las 3 etapas: antes, durante y después.
Excelente. Bueno, y antes de que procedamos a la próxima pregunta, enviarle unos saludos que están aquí de nuestra audiencia al doctor Efraín Flores Rivera, que es uno de los jefes de la biblioteca en el recinto de ciencia médica de la UPR, que es mi alma mater, y la casa, yo creo que casi 8 horas al día, de Alberci y de Lorraine. Y un saludo allá a la gente de Arroyo, Yomaira Vélez Santana, excelente amiga de toda la vida. Saludos, Yomaira. Bueno, seguimos con la pregunta. Adelante. Gracias por toda esa información, licenciada. Y para continuar, ¿nos puede explicar lo que es el concepto de mi plato, o lo que también hemos escuchado como my plate? Claro que sí. Me encanta que me hayan hecho esa pregunta, y por ahí me están poniendo una imagen bien nítida. Y es que no sé si recuerdan que antes teníamos lo que era la pirámide alimentaria. Vamos a ver, hagan así si se acuerdan, ¿verdad? Pues la pirámide era una guía. Tenemos a Félix ahí haciendo el mueca. Bueno, eso antes era una guía, pero muchas veces encontramos en que la audiencia no la podía entender bien porque no se explicaba tan bien, y es la realidad. Así que de un tiempito para acá surge esta nueva herramienta que se llama Mi Plato, y Mi Plato lo hemos podido llevar a otras diferentes ideas. El que están viendo en pantalla se llama Mi Plato para un Puerto Rico saludable, ya que ha sido adaptado del original que utilizan en todas las partes de Estados Unidos a Puerto Rico con los alimentos de nosotros. Y esta herramienta está espectacular y mucho mejor que la pirámide. ¿Por qué? Porque nosotros comemos en un plato. Entonces es más fácil que nos podamos identificar, porque cuando nos sentamos en la mesa con nuestro platito, pues la intención es que nosotros podamos utilizar esta imagen como modelo en cuanto a los espacios en el plato y a los grupos de alimentos. Si ustedes le echan un ojito o un vistazo a esa imagen, se darán cuenta que tenemos 5 grupos de alimentos. En el centro tenemos el área roja, que son las frutas. Hacia abajo tenemos los vegetales, que también se llaman hortalizas y legumbres. Tenemos arriba los carbohidratos, que los consideramos cereales y farináceos. Y abajo tenemos la proteína, tanto de fuente animal como fuente vegetal. ¿Y qué significa? Que cuando nosotros, ay, se me quedaron al ladito los lácteos, significa que cuando nosotros vamos a comer, para que logremos una alimentación balanceada, queremos tener todos esos grupos de alimentos en nuestro plato. Y miren que la misma imagen nos dice más o menos las cantidades. Pero recuerden que es una herramienta bien general, ¿verdad? Si nosotros tenemos algo en específico que nos distingue, alguna condición, algo que no podemos dejarnos llevar por lo general, entonces para eso estamos nosotros los nutricionistas dietistas, para ajustarle esto generalizado a algo más individualizado, ¿ok? Así que fíjense cómo tenemos pequeños cuadritos. La misma mitad de nuestro plato queremos que esté repleta de estos 2 grupos que ven ahí. Frutas, que es un pedacito, ¿verdad? Es un poco menos de la mitad. Vegetales, que es un poco más de la mitad. Y el otro lado de nuestro plato tenemos lo que son los carbohidratos y la proteína, ¿ok? Los lácteos muchas veces los podemos unir al grupo de las proteínas, así que no siempre es necesario tenerlo como que aparte, porque los lácteos también son fuente de proteína. Así que básicamente esa es la idea general cuando vemos la imagen de mi plato. Y fíjense que abajo tenemos una imagen como de muñequitos haciendo ejercicio. Y esa es bien interesante porque ¿qué nos deja saber? Eso nos recuerda que no todo es solamente alimentación, que para un estilo de vida saludable y balanceado queremos también que con una buena alimentación nos acompañe la actividad física. Así que esa imagen de abajo nos recuerda que además de un plato tan hermoso como el que tenemos arriba, tenemos que movernos, ¿verdad? Hacer ejercicio, esa bicicleta, subir escaleras, actividades sencillas como lo que es trabajar en el jardín, pues cuenta como actividad física. Así que es un recordatorio de cómo nuestra vida la podemos balancear para estar saludable. Perfecto. Y sí le confirmo que la actividad física con el jardín, porque la primavera me tiene loco todos los años, porque hay que limpiarlo cada fin de semana. Excelente. Es fuerte, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Doctora, licenciada, antes que vayamos al próximo diagrama, ¿usted cree que brevemente pueda
explicar algunos de los mitos que existen con respecto a los carbohidratos. Porque muchas personas dicen, voy a eliminar los carbohidratos, no puedo con el carbohidrato. Existen, yo creo que algunos mitos que si nos puede aclarar sería excelente. Seguro que sí. Fíjense que esta guía nos está diciendo que necesitamos todos los grupos. Y eso por una razón, ¿verdad? Cada grupo contribuye vitaminas, minerales, diferentes nutrientes para nuestra salud. Así que si nosotros eliminamos un grupo por completo, nosotros nos estamos poniendo en riesgo de padecer de deficiencia, porque todo tiene su razón. Y si está allí es porque nuestro cuerpo lo necesita. A lo mejor lo necesita para energía, como es el caso de los carbohidratos. A lo mejor lo necesita para generar tejidos, diferentes células, músculos, en el caso de proteína también. Así que por esa razón es que está allí. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Muchas veces nos asustan. Y es que el mundo de carbohidratos es tan y tan grande que ahí es que está la confusión o el mito. A veces pensamos que todos los carbohidratos son altos en azúcar, son harinas refinadas. ¿Y qué sucede? Cuando hablamos de carbohidratos, separamos lo que son los carbohidratos simples de los carbohidratos complejos. Cuando digo carbohidratos simples, ahí me refiero a los primeros que nos vienen a la mente. Los dulces, las galletitas, ese pan de panadería. Ese tipo de carbohidrato es un poco más alto en su composición en lo que es azúcar, harinas refinadas, y a nuestro cuerpo en exceso le provoca daño. Ahora, están los carbohidratos complejos, que son los que son una excelente fuente de fibra. Y esos carbohidratos nuestro cuerpo los necesita para funcionar. Está lo que es el arroz integral, el pan integral, las pastas, lo que son los gandules, los garbanzos. Ven que la diferencia está en los nutrientes que ese alimento puede aportar a nuestro cuerpo. La fibra es súper importante para muchísimas cosas en nuestro cuerpo, empezando con regular los niveles de azúcar y colesterol, hasta tener una buena salud en nuestro sistema digestivo. Así que esa es la razón por la que a veces le tenemos miedo al carbohidrato, pero primero que nada es el tipo de carbohidrato que estamos comiendo, y segundo es la cantidad, porque nosotros podemos disfrutar de vez en cuando de un gustito, pero la cantidad es la clave para que sea balanceado. Excelente, me alegra que haya dicho esa última parte del gustito, así que de vez en cuando puedo desviarme por esa ruta de Calle. Claro que sí, se puede hacer un balance, por eso que no lo regañé hoy. Ok, perfecto. Excelente. Y licenciada, nos envió también otro diagrama, si cree que lo podemos discutirlo más adelante. Sí, lo podemos discutir porque eso es una idea, ¿verdad? Porque quieren aprender un poquito sobre cómo cogemos esta imagen general y la transformamos de acuerdo a lo que necesitemos. Creo que es esta imagen. Ahí lo tenemos. Esa imagen que están viendo es cómo nosotros en nuestro programa de nutrición del Healthy Path Market modificamos lo que es mi plato generalizado a una situación específica. Y esto es algo que pueden hacer ustedes en su casa. Este plato, como pueden ver en el texto, dice, mi plato para emergencias del Healthy Path Market. ¿Y qué sucede? Dejándonos llevar por los grupos que mencionamos en el plato general, que cada grupo tiene su función en nuestro cuerpo, los podemos adaptar a lo que es la situación en la que estamos viviendo. Por ejemplo, fíjense que ahí tienen en el color rojo, que es el grupo de las frutas, alternativas que no están en el generalizado. Porque en eso de mi plato para un Puerto Rico saludable había una imagen espectacular de una papaya. No sé si se fijaron, yo rápido la vi. Pero esa papaya es deliciosa y es súper saludable. Ahora, si nosotros estamos en un estado de emergencia donde tenemos que prepararnos y guardar alimentos en una mochila de emergencia, una papaya no es una buena opción porque se nos va a dañar. Entonces, ¿cómo adaptamos a como quiera tener el grupo de las frutas si no puedo tener una papaya? Pues en este caso, fíjense que escogimos frutas enlatadas, pero nos enfocamos en que aunque sean enlatadas, tengan un componente nutritivo. O sea, que sean en su propio jugo, sin necesidad de añadir azúcar adicional con los diferentes sirops, ¿verdad? Podemos también recurrir, ahí tienen una imagen de algunas pasitas, porque las frutas secas sí las podemos guardar en la mochila de emergencia, no se van a dañar, ¿verdad?
Así que es cuestión de adaptar los alimentos de cada grupo según la situación en la que estamos viviendo para que los podamos seguir consumiendo y evitar que si ocurre una emergencia o una situación y no nos preparamos, pues a lo mejor entonces dejamos de comer ciertos grupos y después se refleja en un problema de salud. Excelente. Bueno, muchas gracias, licenciada, por explicarnos ambos de los diagramas. Y mencionó las pasas, así que esas personas que no les gusta que hayan pasas en los pasteles navideños, pues ya saben que hay otra razón de por qué están esas pasas ahí. Bueno, adelante muchacha con las preguntas. Es muy interesante, licenciada, todo el concepto de mi plato. Y ya vimos cómo lo podemos adaptar en un momento de emergencia donde no tenemos refrigeración y estas otras situaciones que pasan en una emergencia. Pero cuando nosotros vamos al supermercado a hacer compra, que llevamos la típica listita de lo que vamos a comprar, ¿cómo podemos acoplar esa lista dejándonos llevar por mi plato? Excelente pregunta. Bueno, nuestra lista de compra es un elemento que es súper útil, que estoy segura que por lo menos la mayoría de las personas utilizan, porque es útil para muchas cosas. Es útil para mantenernos en presupuesto, para cubrir las necesidades y los gustitos de todos los de la familia. Pero fíjense que lo que estamos hablando de mantener una alimentación balanceada es muy útil, porque si ya nosotros conocemos los grupos de alimentos y qué alimentos pertenecen cada uno, entonces podemos utilizar la lista como una guía para asegurarnos que esta semana, si es que hacemos compra por semana, o este mes, si es que hacemos compra mensual, pues tengamos en nuestra casa alimentos de cada grupo de los que hemos mencionado. Así que nosotros podemos pensar, a lo mejor les voy a dar mi ejemplo. Yo hago una compra cada 2 semanas. Entonces yo me aseguro de que en mi lista hayan suficientes frutas y variadas para la semana, hayan vegetales variados también para la semana, hayan carbohidratos y hayan proteínas. Entonces, ¿qué pasa con la lista? Si yo veo que de repente mi lista dice manzana, uva, pera, chinas, y entonces digo, tengo cubierto el grupo de la fruta, pero me faltaron los vegetales. Pues, ¿verdad? Así que ese es el truco de la lista de compra, el poder planificar y el poder estar seguro de que en el tiempo de la semana, cuando abran esa nevera o esa alacena, van a tener un alimento para cubrir ese espacio en el plato que pertenece a las frutas, vegetales, carbohidratos y proteínas. Excelente, excelente. Muchas gracias, licenciada. Y vimos que que el background suyo es de verdad, porque vimos que dos parejas estaban pasando por ahí en la orillita de la playa. Estamos en vivo, ya ustedes saben. Estamos live. Estamos live. Bueno, adelante muchacha con la pregunta. Licenciada, ¿cuál es entonces, pasando a otro concepto, lo que sería la preparación de alimentos con anticipación o el llamado meal prep? ¿Qué usted piensa sobre esto? ¿Es recomendable? ¿Y qué también consejos nos da para poder hacerlo? Tal vez para no aburrirnos, por ejemplo. Me encanta esa pregunta porque es una herramienta que es tan útil. Y sobre todo cuando vivimos una vida tan ajetreada donde nosotros trabajamos, si tenemos niños, sabemos que eso también, ¿verdad? Pues es un momento que es necesario. Y el poder organizarnos, ese concepto de meal prep es espectacular. Y para los que no lo conocen muy bien, meal prep significa, ¿verdad? En español, preparación de alimentos. Y lo que buscamos con este concepto es tener lista la idea de lo que vamos a comer. Y también buscamos con esto que podamos hacer una comida que nos dure para días, que pueden ser 2 días o puede ser por lo menos para almuerzo y cena. Así que, ¿qué buscamos en un meal prep? Recuerden que la herramienta principal es mi plato, ¿verdad? Así que en un meal prep nosotros podemos tener alimentos de cada grupo de los que hemos mencionado, pero entonces los podemos hacer en cantidades un poquito más grandes, que ahora viene el tema de las porciones, y lo podemos dividir. ¿Qué yo haría? Les voy a dar el ejemplo de esta semana que yo estuve haciendo meal preps. Así que esta semana yo tenía quinoa. ¿Conocen el quinoa? ¿Lo han escuchado? Sí. Sí. El quinoa, de hecho, Lorraine, yo me acuerdo que hacía quinoa. Gracias a ti. Pues el quinoa es un alimento que además de ser súper saludable y nutritivo, cuando le buscamos el área en mi plato, pertenece al grupo de los carbohidratos
y es rico en fibra, así que son esos carbohidratos que sí queremos en nuestra alimentación. Podemos hacer a lo mejor una taza de quinoa. Y después de que yo tenga esa orientación con mi nutricionista y yo sepa cuánto yo necesito comer de quinoa, entonces lo puedo distribuir. Si mi porción es media taza de quinoa y yo hice una taza cruda, que al crecer en 2 tazas, pues miren, entonces yo puedo distribuir eso en mis porciones de media taza. Y eso ya me da para 4 veces. Media, media, media y media, que son mis 2 tazas, entonces ya tengo para una preparación de 4 veces. ¿Qué le falta a mi meal prep? La proteína. Si deseamos utilizar proteína de fuente animal, entonces pasa lo mismo. Podemos cocinar varias pechuguitas, varios pescados, varias carnes, y entonces las podemos porcionar. ¿Qué yo necesito comerme de proteína? Tanta cantidad de onzas. Pues entonces si yo hice más, podemos tener para 2 y hasta para 3 veces. Hay muchas personas que comer lo mismo. Así que hay un truco para eso, y es que tenemos nuestro carbohidrato, tenemos nuestra proteína, pero podemos variar uno de los dos. O si hicimos pechuguitas, la primera puede ser la pechuga entera y en el segundo meal prep podemos cortar la pechuga en diferentes cantitos. Entonces quizás podemos cambiar el quinoa por una plantilla y ya tenemos un meal prep completamente diferente sin tener que volver a prender la estufa, ¿ven? Y en ese meal prep nos faltan los vegetales y la fruta, así que lo mismo. Podemos picar, miren, lo que es la espinaca, el tomate, cebolla, pepinillo, todo chiquitito, chiquitito, y poner nuestra porción para hoy, nuestra porción para mañana. O si queremos variarlo, pues entonces los tomates son para hoy, mañana la espinaca, y lo tenemos todo set para simplemente hacer ese meal prep y listo. Excelente. No tengo que hacer. Lo voy a anotar. Lo voy a anotar por ahí antes que me desvíe porque allí. Pues antes que vayamos a la próxima pregunta, licenciada, vamos a unos comentarios aquí de la audiencia. Primero a darle saludos a toda esa gente allá en Salinas, el señor Luis Miguel Moreno, tremendo amigo allá de cuando jugamos béisbol allá en Salinas, y darle un saludo obviamente a una de las top fans de Vistazo a la Ciencia, que es mi señora madre Violeta Mariani Guevara, directo de Jardines de Arroyo. Y aquí hay una pregunta que me parece bien interesante del caballero Lester Arroyo. ¿Cuántas veces al día recomienda comer un plato con alimentos balanceados y qué piensa sobre la práctica de ayuno o fasting? Ahí le dejo, licenciada. Excelente pregunta, me encanta. Gracias a Lester por ella. Pues abordando la primera, que dice cuántas veces al día recomienda comer un plato con alimentos balanceados. Bueno, esto depende de persona, ¿verdad? El concepto de que comamos 3, 4, 5, 6 veces al día es un mito también. No es un size fits all, ¿verdad? No es que una recomendación es igual para todo el mundo. Hay personas que pueden tener una alimentación completamente balanceada, simplemente con sus 3 comidas. No es necesario hacer merienda. Hay personas que lo pueden lograr con 2, depende de su estilo de vida. Así que realmente la cantidad de veces se ajusta a las necesidades de la persona. Ahora, lo más general que nosotros hablamos es que por lo menos hayan 3 comidas, pero esto es bien general, como les mencioné ahorita, porque por lo general la distribución de los días, contando con 7 horas para dormir, más o menos si nosotros dividimos ese tiempo, nos da súper nítido para 3 comidas. Recuerden que las comidas es la gasolina del cuerpo, así que estamos dividiendo el día, diferentes momentos de darle esa energía a través de la comida para que pueda funcionar. Recomendaría, como algo general, que por lo menos todos los grupos del plato hayan 3 comidas, ¿verdad? Y que por lo menos bien perfecto, a lo mejor 2, y quizás en el desayuno, para que no haya tanta comida, tantos grupos, pues podemos quizás escoger 3, y no necesariamente tener los 5. Así que esa recomendación yo la hago bien individualizada. Y sobre la segunda pregunta que dice que piensa sobre el fasting, este tema es bien interesante. Cada vez hay más y más información. Ahora, esto del fasting depende mucho de las personas. Si nosotros hablamos de condiciones de salud, es un poquito peligroso, ¿verdad? Porque en este caso hay que ver cómo se comportan los niveles de glucosa en sangre, que es nuestra mayor preocupación en el fasting, que nos puedan subir o bajar.
Pero una persona saludable es una práctica que la podemos hacer siempre y cuando tengamos detrás el experto en nutrición para que nos esté monitoreando y asegurando que si vamos a hacer fasting por un periodo bastante largo, pues en el momento en que rompemos el fasting o el ayuno, tengamos la cantidad de nutrientes que realmente necesitamos para que podamos sostener ese ayuno. Así que también es algo que es bien individualizado, pero claro que se puede, sí lo podemos hacer también. Perfecto, así que cuántas veces al día y si hacemos ayuno o no depende de la necesidad de cada persona. Perfecto, pues gracias Lester Rosario, tremenda pregunta. Bueno, resumiendo, licenciada, ¿verdad? Que vimos que el plato tenía que las divisiones en diferentes tamaños y me parece que los tamaños de las divisiones también es algo visual que nos puede guiar a cómo esas porciones de las comidas o los alimentos van en el plato también. Perfecto. Bueno, me dice de producción que ahora sí que nuestra colega allá de Almacivo en Yauco nos tiene una excelente pregunta. ¿Nos escucha, Andrea? Sí, la escucho. Buenas tardes. Sí, hola, licenciada. Bueno, adelante, Andrea. Ok. Yo sé que hay una diferencia de diferentes tipos de comida, diferentes alimentos y diferentes tipos de dietas. Entonces, he visto recomendaciones de que deberíamos tener días libres de carne. Si es así, ¿usted lo recomienda? ¿Y qué ejemplo usted tiene de alimentos libres de carne? Ustedes me podrían repetir la pregunta porque la escucho bien lejos. Pues, Andrea, no sé si te pone un poquito más al teléfono o crees que nosotros la repitamos. Tal vez me deje ahí para los audífonos. Hello, ahora me escucha. ¿Se escucha bien? Sí, ahora te escuchamos mejor. Aparece en pantalla, yo creo que ahora sí que te vamos a escuchar. Bueno, sí. Nosotros deberíamos tener días libres de carne. ¿Usted la recomienda, sí o no? ¿Y qué ejemplo hay de dietas sin carne? ¿Lo puede escuchar ahora, licenciada? Día sin carne, sí. Que si recomienda días sin carnes. Excelente. Ok, ahora sí lo cogimos. Perdóname, Andrea, que en la playa no me deja escucharte. Sí, no te preocupes. Los días sin carne que nos estamos mencionando, ¿verdad? Es lo que le llamamos meatless days en inglés y es un concepto que se ha vuelto bien popular entre la población, sobre todo en estas nuevas generaciones que están surgiendo y están bien curiosas por lo que son las tendencias en los alimentos y están un poquito más conscientes en otros mundos como lo que es la conservación del ambiente, de los animales. Así que vamos a hablar de eso porque ese tema a mí me gusta muchísimo. Meatless, el término meatless es que no comamos carne, ¿verdad? Sin carne. Ahora, ¿qué sucede? Esto nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos vivir sin carne. Ahora, nuestro cuerpo necesita proteína, ¿verdad? Cuando vimos los grupos en las imágenes anteriores, nos dimos cuenta que hay un grupo que es la proteína. Y existen proteínas de dos reinos. Está la proteína del reino animal, que es la que conocemos como carnes, pescados, con sus derivados, y está la proteína del reino vegetal, que en los vegetales podemos obtener la proteína de las nueces, semillas, los granos como las habichuelas, los garbanzos. Así que tenemos proteína de ambos reinos. La composición de esa proteína no es igual, ¿verdad? Está lo que se llaman los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas. Y hay ciertas opciones de todas las que mencioné que quizás no tienen los aminoácidos completos. Así que, ¿qué sucede? La clave está en hacer esa combinación perfecta para que un alimento complete los aminoácidos del otro, del reino vegetal. O sea que sí recomendamos que de vez en cuando podamos hacerlo del meatless, pero tiene que ser de la manera correcta. O sea, hay que hacer esas combinaciones perfectas. Y aquí en Puerto Rico hay una comida que es súper tradicional y ni nos hemos dado cuenta de lo saludable que es. Y es el arroz con habichuelas. Una persona que no coma carne se puede alimentar perfectamente bien mezcla con el arroz con las habichuelas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos proteína y los aminoácidos de un alimento con el otro se complementan para que tengamos esa necesidad completa.
Así que, ¿por qué se hace lo de meatless? Pues hay varias cositas, hay varias razones. La primera que se empezó el movimiento es por la salud, ya que las carnes son una fuente de grasas saturadas y también hay colesterol. Todo esto viene de los animales, así que ¿qué pasa? No decimos que es malo, la carne es muy buena, tiene muchos nutrientes. Ahora, a veces, si nuestra salud se ha visto perjudicada por niveles altos de este tipo de grasa, niveles altos de colesterol, el reducir el consumo de carne puede ayudar a que esos niveles se estabilicen. Así que de ahí empieza esta idea de que, miren, está lo que se llama el Meatless Monday, así que han habido diferentes grupitos que escogen un día para entonces no consumir carne. Y ahí estamos disminuyendo el consumo general y nos puede ayudar un poquito a nuestra salud. Otra de las razones por las que se lleva a cabo este proyecto de Meatless Days es por la concientización al ambiente. Cuando nosotros comemos una carne, vamos a darle para atrás, antes de que esa carne llegara a nuestro plato. Pues, una vaquita, un cerdito, si es pollo, una gallinita. Así que, ¿qué pasa con esto? Para mantener ese animal, pues se gastan recursos. Necesita comida, necesita agua, necesita terreno. Entonces, en cuestiones del medio ambiente, pues es una utilización de recursos mayor a si no estuviéramos comiendo carne. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas lo hacen por estar un poco más conscientes de ayudar al ambiente. O sea, que no necesariamente es que vamos a dejar de comer carne por siempre, pero si nosotros bajamos el consumo, aportando también a ese otro lado. Y está también las personas que, ¿verdad?, por protección a los animales, que tenemos ese vínculo fuerte, y es muy válida. Todas las razones son válidas. Así que no necesitamos ser completamente carnívoros ni completamente meatless, si podemos llegar a un in-between, aunque si quieren ser completamente meatless, también lo pueden hacer y crean que están logrando una alimentación balanceada, si va, como les dije, las combinaciones perfectas. O si quieren continuar comiendo carnes, también se evalúan las porciones, los servicios, y se puede hacer. Así que esa es la magia de la nutrición, y como es tan individualizada, podemos hacer una infinidad de cosas. Excelente, licenciada, muchas gracias. Ahora bien, teniendo una mirada hacia los alimentos, ¿qué es seguridad alimenticia y cómo eventos extraordinarios, por ejemplo la pandemia en la que estamos viviendo ahora mismo, la pueden impactar de manera negativa? No sé si pude escuchar la pregunta. ¿La puede escuchar? Sí, la pude escuchar. Ok, perfecto. Sí. Adelante. Perfecto. Seguridad alimentaria, ¿verdad? Es ese concepto que nos deja saber que no es solamente que tengamos alimentos disponibles, sino es que los alimentos que tenemos disponibles sean ricos en nutrientes. Porque nosotros podemos tener la alacena llena de alimentos, pero si son alimentos procesados, si son, ¿verdad?, cositas que quizás no son tan saludables, no gozamos de seguridad alimentaria, porque no vamos a poder nutrir nuestro cuerpo de la manera correcta. Así que seguridad alimentaria, ese término viene con la idea de que tengamos alimentos disponibles que sean fuentes de nutrientes. Y me gustó que me hicieran esa pregunta porque hace poco estaba viendo que cuando ocurren desastres o emergencias en la nación, se hacen diferentes estadísticas en cuanto a la seguridad alimentaria y en cuanto a cómo afectó el que hubiera o no seguridad alimentaria a la salud de las personas. Y ahora con la pandemia estoy segura que pronto, yo espero, salgan nuevas estadísticas, pero les voy a hablar de otra emergencia que sí hay estadísticas, y fue el huracán María. Cuando ocurrió este desastre que fue el huracán María, salieron muchas estadísticas meses después donde se evaluaron dos cositas que tienen que ver con seguridad alimentaria. La primera fue qué alimentos se estaban consumiendo en grandes cantidades durante este tiempo de emergencia. Y lo que salieron fueron los embutidos, las salchichas, esos alimentos que quizás no son muy saludables, pero que pues fue lo que la gente se preparó en el momento. ¿Y qué pasó? Miren qué interesante, como también se dieron cuenta que se dispararon los niveles de enfermedades cardiovasculares, ataques al corazón, descontrol de diabetes. ¿Y a qué los relacionaron? Pues a eso mismo. No había seguridad alimentaria en nuestra población, porque de lo que se estaban alimentando no eran fuentes de nutrientes, eran fuentes de azúcar, de grasa, y entonces eso trajo consecuencias a su salud. Luego de algunos meses se empezó a ver en lo que son esos niveles de glucosa, esos niveles de colesterol y triglicéridos. Así que
Por eso es que es tan importante toda la información. Y como vimos la imagen modificada de mi plato, depende de la emergencia, podemos estar ya preparados. Y miren, si necesitamos proteína, no tiene que ser salchichas, jamonillas, jamón picado. No podemos a lo mejor tener carnes en la mochila de emergencia, ¿verdad? Pero ya sabemos que hay proteínas del reino vegetal. Sí podemos tener nueces, sí podemos tener habichuelas, garbanzos. Y de hecho, el mismo pollo, pescado viene también enlatado. Que en una emergencia es mejor comérmelo de esa manera, ¿verdad? Que tener que recurrir a alimentos altamente procesados como son los que mencionamos. Excelente. Bueno, muchas gracias. Y gracias, Andrea, por comunicarnos tus preguntas ya directamente del barrio Almácigo. Estuve practicando, cómo decir el barrio de Andrea, Almácigo de Yauco. Y licenciada, antes de que vayamos a otra pregunta, aquí una buena pregunta de una de las top fans de Vistazo a la Ciencia, la señora Violeta Mariani Guevara. ¿Qué nos puede decir en relación a la ingesta de alimentos durante la noche? ¿Qué comer y qué no debemos comer? Saludos a Violeta Mariani, muchas gracias por su pregunta. Y esta es una pregunta que a mí me surge constantemente en mis intervenciones con los pacientes. ¿Y qué sucede? A veces tenemos este mito de que después de las 6 de la tarde, lo que nos comamos, ¿qué va a hacer? Nos va a afectar al peso, a las condiciones. Y miren, no es que después de cierta hora nuestro cuerpo cambia. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque nuestro reloj está establecido en la naturaleza y nosotros podemos estar despiertos hasta las 8 o podemos estar despiertos hasta la 1 de la mañana, hasta las 3 de la mañana, ¿verdad? Así que no es porque de esa hora en el reloj que los alimentos nos vayan a hacer un efecto. ¿Qué sucede? Si nosotros comemos, recordemos siempre que la razón por la que nosotros comemos es para que nuestro cuerpo pueda utilizar esos alimentos y esos nutrientes como energía. Así que, ¿qué sucede? Si nosotros comemos y luego de comer tenemos la actividad física o simplemente estamos en movimiento, estamos trabajando, estamos estudiando, pues estamos utilizando ese alimento como energía, como nutriente. Ahora, si nosotros comemos una cantidad de alimentos grandes, que vamos a ponerlo como un exceso de energía, y nos acostamos a dormir, ¿qué sucede? No los estamos usando. Y miren, lo que no se usa se acumula. Así que no es porque sean las 8 de la noche. Si nosotros comemos a las 10 de la mañana y nos acostamos a dormir, igual los alimentos se van a ver porque esa energía en exceso no la estamos utilizando. Así que, ¿qué les puedo decir? Les puedo dar la recomendación de que organicen el día. Organicen desde qué hora hasta qué hora permanecemos despiertos y así podemos sacar esas horas que necesitamos comer y entonces antes de dormir, por lo menos 2 horas antes de dormir, no es necesario darle energía al cuerpo porque vamos a dormir, ¿verdad? Así que es cuestión de planificar. Podemos comer de todo, podemos comer todos los grupos de alimentos. Hay un mito bien grande, por comer arroz no vamos a subir de peso, ¿verdad? Así que sí podemos comer arroz con habichuelas, pollo y ensalada en la cena, claro que sí, pero entonces después de comernos eso, pues miren, vamos a estar en movimiento, vamos a estar en esa casa haciendo diferentes actividades, vamos a usar esa energía que le estamos dando al cuerpo para evitar que se acumule. Excelente, muchas gracias, licenciada. Bueno, creo que tenemos tiempo para una pregunta cada uno de nosotros. No sé si mis colegas Albersi, Loren y Andrea tienen alguna pregunta adicional para la licenciada. Sí, yo puedo preguntarle. Yo siempre recuerdo o he visto, ¿verdad? La licenciada recalcar la importancia de que nuestro plato tenga muchos colores. ¿Puede hablar sobre eso, licenciada? Claro que sí, esa es mi frase favorita. Variedad de colores, variedad de nutrientes. Y esa frase es bien fácil para que se la aprendan. Variedad de colores, variedad de nutrientes. ¿Y qué sucede? En el mundo de los vegetales y las frutas, los colores nos traen diferentes nutrientes específicos para. Si nosotros pensamos en la zanahoria, la casa, ese colorcito, ¿verdad? Lo que es anaranjado, rojizo, se destaca mucho lo que es la vitamina A.
Si pensamos en colores como verdes bien intensos, como la espinaca, el brócoli, ahí se destaca la vitamina C. Así que, ¿qué nos quiere decir? Que por color hay diferentes nutrientes en los alimentos. Así que si nosotros logramos una variedad de colores en nuestro plato, estamos logrando una variedad de nutrientes también. Gracias. Excelente punto ese, licenciada. Albersi y Andrea, ¿tienen alguna pregunta adicional para la licenciada? Sí, yo tengo una Sí. pregunta. Pues dale tú, Andrea. Sí, ok. Dale. Ahora que nosotros estamos tanto tiempo en nuestra casa, ¿cómo nosotros podemos evitar estar picando tanto tiempo? ¿Cómo nosotros podemos, además de ¿verdad? Con el plato, ¿verdad? En My Plate, cómo nosotros podemos integrar esos alimentos de snack, ¿verdad? A nuestra dieta y cómo picar pero de manera saludable? O cómo evitarlo de una manera que no sea saludable. Eso está difícil, yo creo que, licenciada, que nos pasamos picando. Ahí, Andrea pregunta cómo podemos picar, pero de una forma saludable. Gracias por aclararme la pregunta porque no la escuché bien y como que me ahogué. Perdóneme, ok. ¿Cómo podemos picar de manera saludable? El picoteo, esa conducta de picotear, en esta población, en esta cultura es bastante común. Así que el truco para todo es organizarse. Si nosotros tenemos idea de qué vamos a usar para ese picoteo, o bueno, quisiera cambiarle la palabra picoteo por merienda. Cuando nosotros hacemos planes de alimentación, como les dije ahorita, nos enfocamos por lo general en las comidas principales. Y no necesariamente las meriendas son necesarias. Ahora, hay algunas personas que les gustan las meriendas o que tienen esta conducta de picar diferentes cositas. Así que, ¿qué podemos hacer? Si ya nosotros sabemos que eso es una conducta que se nos hace un poco difícil modificar, entonces desde el principio vamos a determinar que entre nuestras comidas van a haber meriendas. Esas meriendas nos ayudan a que no tengamos que picotear porque ya tenemos un tiempo designado para merendar y a organizarnos sobre qué cosas vamos a merendar. Fíjense que ahorita les dije en una de las preguntas de uno de los chicos que nos hizo por allí, que no necesariamente tenemos que tener todos los grupos en el mismo plato. Y les di el ejemplo del desayuno. Pues una idea bien chévere es que si hoy en mi desayuno, pensando en los grupos de mi plato, yo decidí utilizar 3 grupos, pues todavía me quedan 2, que a lo mejor entonces lo que puedo hacer es que los puedo reservar para esa meriendita. Y allí evito comer alimentos que no sean parte de los grupos, o sea, que no tengan los nutrientes que el cuerpo necesita, y entonces le estoy dando el espacio a los grupos que me faltan. Entonces miren cómo estamos como que matando 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Estamos consiguiendo los nutrientes que nos faltaron en una de las comidas y estamos evitando picotear esos alimentos que quizás no son tan necesarios. Así que, ¿qué podemos hacer? Si decidimos que quizás vamos a desayunar y vamos a tener los grupos principales, pero quizás una fruta en la mañana la siento muy ácida, pues miren, vamos a guardar entonces una fruta para una merienda y ese momento de merendar, sabemos que la alternativa es una fruta, que fue un grupo que no tuve en la mañana y entonces ahora lo puedo tener y completo ese balance de nutrientes. Excelente. Bueno, ya sabe, Andrea, que hay buenas formas de picotear o merendar. Así que esa la voy a utilizar ahora. Bueno, Albersi, adelante. Sí, yo tengo una pregunta, ya que en uno de los títulos que pusimos aquí es cuando no tenemos tiempo. Nos pasa a todos que a veces salimos de estudiar o salimos del trabajo, vamos tarde, y entonces no. Te escuchábamos, Albersi. ¿Me escuchas? Ahora sí, regresaste, Albersi. Sí, me escuchan. Ok, Sí, te escuchamos. Ok. Ok, pues estamos en el ajoro de la vida y que vamos a comprar fuera. ¿Qué cosas evitar no comprar o no consumir? ¿Y qué cosas son las que debemos de buscar en esa comida que encontramos pues en afuera? Sí, esa pregunta está nítida porque también la podemos relacionar a lo que son los grupos de mi plato. Cuando nosotros vamos a comer afuera, nosotros ya el plato es como una guía que nosotros en esta mente de nosotros debe estar súper clara.
¿Qué quiere decir? Que cuando vayamos a escoger una comida afuera, vamos a pensar qué grupos del plato yo tengo o qué selección estoy haciendo. De hecho, hoy estaba hablando con una de mis clientes en una de las citas virtuales y nos dimos cuenta que cuando nosotros comemos afuera, casi siempre les dicen, ok, puedes escoger 2 complementos. Casi siempre, en la mayoría de los lugares. ¿Qué hacemos? Nosotros por lo general vamos decididos a que nos vamos a comer de proteína. Eso es algo como que bastante común. Tenemos ganas de pollo, pescado, chuleta, ¿verdad? Una proteína. Ahora, los complementos, entonces podemos pensar en mi plato. Quizás un complemento en un restaurante no vas a encontrar una fruta, pero puede que tengas tus carbohidratos y tus vegetales. Entonces, si decimos, si me voy a comer una pechuguita, para ponerla de ejemplo, y en el menú yo tengo arroz, papitas, viandas, ¿qué más puedo tener? Habichuelas. Entonces, ¿qué yo digo? Arroz, papitas, vianda, todos son carbohidratos. Así que, ¿qué yo puedo hacer? Puedo escoger un carbohidrato y entonces el segundo complemento, en vez de añadir otro carbohidrato, pues miren, casi siempre existe lo que se llama el side salad, ¿verdad? Que es esa ensaladita. Complementos, ahí tenemos los vegetales. Así que tratemos de que cuando hacemos selecciones afuera tengamos un balance de los grupos. Y algo que nos debe gustar como cultura puertorriqueña, y es una buena recomendación, es que prefieran lugares criollos a fast food. ¿Por qué? Porque en los lugares criollos tenemos más alternativas que son alimentos. En fast food, por lo general, son alimentos altamente procesados, fritos, empanados, que realmente el valor nutricional es un poquito más bajo de lo normal. Así que es mejor comernos esa pechuguita con arroz, habichuelas y ensalada, a comernos una pechuguita empanada que está frita, papitas fritas, ¿verdad? Que sería el carbohidrato doble, porque todo lo que es empanado tiene carbohidrato también, porque son harinas. Así que esa es la idea, pensar en los grupos, por lo menos en 3, como mencioné ahorita. En este caso puede ser proteína, carbohidrato y vegetales. Y entonces cuando vayan a escoger esos complementos, piensen que uno sea que el plato principal sea la proteína, ¿verdad? Un complemento los carbohidratos y un complemento los vegetales. Excelente. Bueno, gracias, licenciada. Vamos a incluir una última pregunta de la audiencia aquí, de otra de las top fans de Vistazo a la Ciencia. Ella es Gina Martínez de Rivera, porque yo la conozco. Saludos y gracias por compartir esta información tan importante. Mi pregunta es, con el término de clean eating, ¿cuáles son los beneficios y cómo se puede comenzar el clean eating? Adelante, licenciada. Qué nítido, nunca me habían preguntado sobre eso. Bueno, ahora la industria de alimentos va cambiando y la misma población ha hecho que la industria cambie. Estas nuevas generaciones están demanding, ¿verdad? Están pidiendo que sus comidas sean más saludables. Eso es una excelente noticia porque estamos creando esa conciencia en la población. Así que con la idea de que sea más saludable, están pidiendo que sus alimentos no tengan preservativos, tengan la menor cantidad de químicos posibles. Y este término clean eating significa que cuando ustedes vean el empaque de su alimento, ese empaque esté lo más limpio posible. Y limpio significa que esté libre de pesticidas, que esté libre de diferentes hormonas, de diferentes químicos que realmente no son alimentos, así que nos hacen daño. ¿Qué quiere decir? Que las personas están buscando empaques con estos motivos. Existen diferentes logos. Está el logo que se llama Organic, USDA Organic, que nos certifica que ese alimento no contiene preservativos. Hay otros tipos de logos en diferentes términos. Está el que se llama Non-GMO, que nos dice que el organismo o que el producto no fue modificado genéticamente. Y todos estos logos participan con la idea del clean eating, de que esa etiqueta nos esté diciendo que ese alimento es simplemente alimento, con menos preservativos, con menos químicos, porque queremos comer comida, ¿verdad? No queremos estar comiendo cosas que realmente no aportan nutrientes. Queremos seguridad alimentaria, que ya hablamos sobre eso. Así que los beneficios son enormes, como les mencioné ahorita. Nuestro cuerpo lo que usa son los nutrientes. Si comemos alimentos que no están aportando nutrientes,
Entonces esos alimentos, esas toxinas se quedan en el cuerpo y poco a poco van dañando lo que son los órganos, los sistemas de filtración, son tóxicos. Así que es un súper beneficio el comer clean, lo más limpio posible, y me encanta que esta población está demandando ese tipo de alimentos, y yo que trabajo en la industria me estoy dando cuenta que cada vez son más y más las alternativas que tenemos, libre de pesticidas, libre de alérgenos, libre de otros productos y químicos que no son alimentos. Ay, ¿cómo podemos comenzar? Ajá, es parte de la pregunta. Faltó esa. Pues yo creo que una excelente idea es que aprendamos primero cuáles son esos términos, qué significa orgánico, qué significa non-GMO. Así que eso es una excelente forma de comenzar, aprender las definiciones de los términos, qué tiene que ver en qué alimento, y entonces de esa manera podemos comenzar. Perfecto. Sí, siempre se comienza por algo, ¿verdad? Y siempre es importante entender lo que leemos y lo que escuchamos. Excelente. Licenciada, creo que usted nos había dicho que tenían otros compromisos adicionales, así que vamos a aprovechar para que nos comparta un último mensaje con respecto a la nutrición y que la audiencia se acuerde que usted tuvo un background natural allá directamente desde Villamontaña en Aguadilla. Adelante, licenciada. Vi por ahí la persona y hay un gatito bien cerca de mí por ahí también. Aquí que Lorey le gustaría. Okay, mi último mensaje para nuestra audiencia. Recuerden que queremos una alimentación balanceada, y parte de la alimentación balanceada es crear una buena relación con los alimentos, ¿ok? Hemos hablado de muchas cosas que son beneficiosas para nosotros, hay otras que no lo son totalmente, pero el balance es esencial. Ningún alimento es malo. Para eso existen las porciones, los tamaños y el control. Podemos disfrutar de ciertos gustitos y podemos disfrutar de todos los nutrientes. Las dos cosas son válidas. El truco está en conocer definiciones, aprender los grupos de alimentos, consultar con los expertos. Y miren, en mis planes de alimentación hay tostones también, así que se puede hacer de todo, una alimentación balanceada y un estilo de vida saludable. Excelente. Bueno, muchas gracias, licenciada, por toda esa información, y muchas gracias por el background natural que nos tiene a nosotros acá en Envidioso, en Vistazo a la Ciencia. Y como siempre, gracias a mis colegas, a nuestra audiencia de Facebook, YouTube y Twitter. Gracias a Andrea, nuestra nueva adquisición, a Vistazo a la Ciencia, que está directo desde el barrio Almácigo, allá en Yauco. Lo dije bien esta vez de nuevo. Bueno, y gracias a toda nuestra audiencia, y quédense por ahí cerca, que Vistazo a la Ciencia va próximamente a estar anunciando otro evento que vamos a estar colaborando. Y como siempre, no se olviden que para tomar decisiones inteligentes necesitamos estar bien informados. Así que tengan buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en Vistazo a la Ciencia, de los ojos de la audiencia.